Hola, buenas noches. Qué gusto encontrarme con ustedes nuevamente en esta sesión. Hoy tendremos nuestra tercera sesión de la materia comunicación directiva. En la primera sesión nos dimos cuenta que la comunicación directiva tiene como característica la intencionalidad, que se da en el marco de una institución y nos permite el logro de nuestros objetivos. En la segunda sesión vimos cuáles son las formas a través de las cuales nos podemos comunicar de manera directiva. Hemos visto que hay comunicación horizontal, vertical, que podemos hacerla también de manera transversal, que cada cosa que nosotros hacemos tiene ciertos atributos. Y lo que hoy vamos a aprender es, entonces, ¿cuál es el fin de podernos comunicar? ¿Y cómo podemos hacerlo de manera que nos resulte favorable para todos? Esta última sesión además nos va a permitir hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo me comunico y qué puedo hacer para comunicarme mejor. Así es que hablemos entonces de la comunicación. Empezaremos diciendo, y ya lo habíamos visto un poco antes, que la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes. Pero también hemos visto que cuando esta comunicación se estudia y tiene una intencionalidad, entonces tiene fines mucho más grandes que simplemente expresar un mensaje. La comunicación directiva, entonces, parte de la subjetividad, porque nos permite identificar qué percibimos nosotros de la realidad y qué esperamos que el otro perciba. Y cuando intercambiamos ese mensaje, vuelve a nosotros, pero reconfigurado a través de lo que la persona que lo recibió comprendió y cómo nosotros observamos que fue comprendido nuestro mensaje. A eso le vamos a llamar un ciclo continuo. Una vez que yo emito un mensaje y llega a la otra persona, esta persona lo interpreta y reacciona al mensaje. Esa reacción es lo que yo aprendo de lo que comuniqué y que me transforma. Cuando yo reflexiono sobre la forma en la que me transforma la comunicación, entonces es una espiral ascendente. Cuando yo no lo hago y emito un mensaje y no me fijo cómo responde el otro, y yo me mantengo en la misma postura, entonces no estaré creciendo, no estaré permitiendo tampoco que esta reacción me lleve a una evaluación de cómo me estoy comunicando y si lo estoy haciendo de manera correcta. Por eso es fundamental que este proceso de comunicación directiva me lleve a observar cómo reacciona el otro y de qué forma esta reacción me invita a evaluar la manera en la que me comunico para mejorarla. La comunicación va a tener varios atributos. Puede ser intrapersonal, que es hacia mí, e interpersonal cuando es con los otros. Este es el tipo de comunicación que nos interesa. Y sobre todo porque toda comunicación es una manifestación de la interacción. Cuando nosotros grabamos, por ejemplo, un video, estamos comunicando algo, pero será una comunicación interpersonal solamente cuando la persona que lo ve emite una respuesta. Si nosotros en este momento estuviéramos reunidos de manera síncrona, yo podría preguntarles si entendieron la importancia de la comunicación directiva y su respuesta marcaría una interacción. Pero como estamos viéndonos de manera asíncrona, yo estoy emitiendo un mensaje, pero no puedo retroalimentarme con su respuesta. Es decir, no tenemos una interacción. Esta comunicación interpersonal debe ser la base de la comunicación directiva porque posee un carácter activo. Es decir, la persona que emite el mensaje observa al otro y el otro se apropia del mensaje o no y le enseña además a quien emite el mensaje cómo lo interpretó. Cuando esto ocurre, entonces nosotros estamos hablando de este tercer atributo, que es un circuito espacio-temporal de eventos concatenados. Primero está la atención. Yo sé que quiero decirle algo al otro. Cuando yo identifico el mensaje y selecciono el estímulo o la forma en lo que lo voy a transmitir,
Entonces, promuevo que la otra persona atienda. Si logro captar esa atención, entonces viene la función del lenguaje. Yo me expreso en ese mensaje y entonces la otra persona lo recibe, lo procesa y lo interpreta sobre la base de sus conocimientos y responde. Esa respuesta me permite a mí saber si elegí correctamente el estímulo, si la otra persona puso atención y si emite una conducta derivada de mi mensaje. Y para la otra persona, lo que hará será identificar el estímulo, procesarlo, incorporarlo en sus estructuras y responder. Todo esto se da en un tiempo muy corto, que pueden ser segundos, o si yo hablo mucho, pueden ser minutos u horas. O si es un comunicado también, dependerá del tiempo que tardemos en apropiarnos de él. Por eso decimos que son eventos concatenados. Aunque pareciera ser que la comunicación es algo muy simple, lo cierto es que tiene dentro de sí un gran número de elementos que nosotros tendríamos que analizar para poder comprender y que nos van a permitir saber si estamos actuando de manera correcta. Será fundamental entonces que estemos atentos a cuál es la respuesta de la persona que recibe mi mensaje para que yo pueda hacerme cada vez más especialista en esta presentación. Y para ello entonces diremos que la comunicación interpsíquica, esa va a ser la que tiene que ver con los otros y la intrapsíquica es la que tiene que ver conmigo. Esta comunicación intrapsíquica va a presentarse en dos momentos, antes de emitir el mensaje y una vez que ya lo emití. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros establecemos un proceso de comunicación directiva, podríamos decir que hay tres etapas. La primera, que es la intrapsíquica, cuando yo decido que quiero emitir un mensaje y cómo lo voy a hacer. Luego viene la interpsíquica, cuando yo lo digo. Y después viene otra intrapsíquica para ver qué aprendí con el mensaje que acabo de transmitir. Si en la comunicación directiva nosotros no tenemos estas fases muy bien especificadas y desarrolladas, correremos el riesgo de emitir mensajes que no lleguen a las personas o que lleguen pero de manera incompleta o que no tengan el resultado esperado. La otra persona tendrá en cambio el receptor solo dos etapas. La intrapsíquica, cuando yo me comunico con él, esa no la decisión de si quiere escuchar el mensaje o por qué tiene que hacerlo no está en él. Entonces tendremos primero la interpsíquica en el receptor, cuando me escucha, y luego la intrapsíquica que aprendió. El receptor entonces tiene dos y el emisor tiene tres. Y esto nos permite comunicarnos de forma muy eficiente, pero siempre que escuchemos un mensaje de la organización a la que pertenecemos, de nuestro plantel, nuestras autoridades, compañeros o alumnos, si nosotros recibimos el mensaje, tendremos que preguntarnos una vez que lo hemos escuchado, ¿qué me quiso decir y para qué lo dijo? Y cuando somos nosotros los emisores, ¿qué quiero decir? ¿Para qué lo haré? Lo digo y después, ¿cuál es el resultado de lo que yo he dicho? Este proceso de reflexión al principio nos podrá parecer que aletarga mucho nuestros tiempos, pero nos va a permitir encontrar, en el caso de cuando nosotros somos emisores, qué defectos presentamos al momento de comunicarnos. Tenemos entonces un proceso de reflexión muy importante y veremos que la comunicación se maneja por estructuras y que estas estructuras van a estar siempre presentes en todos los procesos y que podemos tener nosotros tres estructuras dentro de este proceso. La primera es la estructura comunicativa, en donde nosotros veremos a la comunicación como un simple intercambio de información y mediremos la efectividad por la influencia. Por ejemplo, si nosotros colocamos un cartel donde los invitemos a presenciar una exposición, sabremos la viabilidad y la utilidad de nuestro cartel si muchas personas acuden. Si entregamos un informe escrito, por ejemplo, a los padres de familia
con los resultados de sus hijos, pero además con descriptores de cómo es su desempeño, si observamos que eso que nosotros pusimos como un área de oportunidad empieza a disminuir, hubo una influencia notoria de nuestro mensaje. Si vemos que se mantiene, la comunicación tuvo muy poco respaldo. Esta sería como la forma más simple de comunicar, cuando simplemente digo algo y la respuesta del otro me dirá que también lo dije. Tenemos otra comunicación que es muy importante y es la comunicación interactiva, cuando organizamos acciones conjuntas. Por ejemplo, cuando ponemos a trabajar a nuestros alumnos por comunidades, todo lo que ellos dicen cuando hacen su plan o programa de trabajo es una comunicación interactiva, porque no se trata de recibir un mensaje, se trata de definir qué vamos a hacer para lograr un objetivo. Y puede ser que se dividan en actividades, que se repartan el trabajo, que analicen los contenidos, pero siempre estará orientado a qué vamos a hacer. Y el último es una comunicación un poco menos frecuente, pero no menos indispensable, que es la comunicación perceptiva. Y aquí lo que nosotros hacemos es aprender del otro. No aprender, sino aprender, agarrar del otro y apropiarlo para nosotros. ¿Qué podemos comunicar que nos lleve a la percepción? La primera es la percepción de aureola. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué cualidades tiene? Observemos, por ejemplo, cuando un tono de voz es cálido, un mensaje es accesible, entonces empezamos a tener cierta confianza o un acercamiento mucho más notorio hacia quien emite el mensaje. Esa es una comunicación de aureola, porque yo voy estableciendo una imagen del otro y esta imagen, por supuesto, que me lleva a tener una respuesta determinada. Me gustaría que aquí nos detuviéramos un poco. ¿Cuándo tenemos una comunicación de aureola? Si nosotros vemos que el alumno que nunca trae tareas y que siempre se porta mal, viene con nosotros, lo primero que nos llega a la cabeza es otra vez tú. Y damos por hecho que viene porque hizo algo malo. Esa es una comunicación de aureola. Y si se acerca nuestro alumno o alumna que es más destacado, pues entonces nosotros lo veremos y le preguntaremos quizás con otra actitud en qué puedo ayudarle. Como pueden ustedes observar, la comunicación perceptiva tiene efectos en la comunicación, con efectos comunicativos y con efectos interactivos, y esto es lo que nosotros tendríamos que pensar. ¿Cómo percibo al otro que se está acercando y de qué manera esta percepción limita mi posibilidad de interactuar correctamente con él? Lo cierto es que esta comunicación de aureola no debiera ser definitiva al momento de recibir el mensaje, porque ese es el lastre más grande de nuestras actividades, dar por hecho que volverá a pasar lo mismo. Tenemos otra comunicación perceptiva, que es la de novedad. ¿Qué información tenemos sobre el sujeto? Seguramente ustedes, por ejemplo, tienen una imagen de mí diferente que la primera sesión, y eso es una comunicación perceptiva de novedad. ¿Cómo habla la doctora Bernal? ¿Qué tantas pausas hace? ¿Cuáles muletillas tiene? ¿Cómo utiliza sus recursos? ¿De qué manera emplea su lenguaje? ¿Qué tanto soy capaz de comprender el mensaje que me quiere decir? Y una vez que yo ya termino de acumular esa información, de ahí en adelante viene la comunicación de aureola. Pero si yo tengo muy poco tiempo para establecer la comunicación, es posible que haga una comunicación de estereotipación. Cuando sacamos conclusiones de una persona con información limitada. ¿Cómo creen ustedes que soy yo fuera de la sesión? ¿Qué les parece que sería comunicarse conmigo en un asunto informal? ¿Qué música creen que me gusta? ¿Qué se imaginan que me gusta comer? ¿Cómo es mi carácter? Seguramente que todas esas preguntas ustedes la van a responder a la luz de lo que han visto de mí, es decir, cómo me peino, cómo me maquillo, cómo me visto, cómo hablo y cómo es el entorno que ustedes alcanzan a ver de mí. Eso es una comunicación perceptiva estereotipada.
No siempre erramos en esta comunicación. Hay veces que con solo ver a alguien ya sabemos muchas cosas de esa persona, pero también hay veces que lo que nosotros vemos no corresponde con su realidad. Así es que les decía yo que esta es una sesión de reflexión precisamente por eso. ¿Qué tanto me centro en el ámbito comunicativo y omito que esta comunicación me lleva a la interacción? ¿Y de qué forma esta estructura perceptiva puede llevarme a tener limitaciones en la comunicación con el otro y puede en algún momento dado limitar mis capacidades para poder establecer un diálogo abierto? Me gustaría que hicieran un ejercicio en cuanto tuvieran acceso a su grupo, observaran a sus alumnos y preguntaran a sí mismos si tienen algún estereotipo con él o con ella, si tienen alguna información que no conocen y que puedan preguntarle, y si ya tienen una imagen de cada uno de ellos. Por supuesto que podemos hacer lo mismo con nuestros compañeros docentes o con nuestras autoridades. ¿Conozco las cualidades de mis superiores? ¿Hay algo que me gustaría saber y que en caso de que yo lo supiera mejoraría mi comunicación? ¿Y tengo algún estereotipo que no necesariamente es real con respecto a las personas con las que interactúo? Una tarea sin duda muy difícil porque además nos lleva a la obligatoriedad de cambiar. Sin embargo, los invito a que se pregunten estas tres cosas en la primera oportunidad que ustedes tengan y estoy segura que van a aprender un número muy interesante de elementos que les llevarán a mejorar su forma de interactuar con los demás. Si avanzamos, entonces nos damos cuenta que además de que esta comunicación directiva tiene varios elementos, toda la comunicación de los tres tipos tiene dos elementos, el verbal y no verbal. Ambos están vinculados directamente con el lenguaje. Sin embargo, la comunicación verbal es la que está dada directamente por el lenguaje, por lo que yo digo, lo que expreso. Y la comunicación no verbal son todos esos elementos que acompañan lo que estoy diciendo. La mímica, a mí me gusta mucho mover las manos, ustedes ya se habrán dado cuenta. Los movimientos y la dirección de la vista. Los estoy mirando a ustedes, estoy haciendo ese esfuerzo, aunque no los puedo ver y no sé si me están viendo, pero de tratar de enfocar la atención hacia los posibles receptores de este mensaje. ¿Cómo lo hago con mis alumnos también? Cuando me dirijo con ellos, los miro a los ojos, garantizo que me estén viendo a mí. ¿Mis movimientos respaldan mi mensaje? Movimientos corporales también son importantes. Es diferente mover las manos y tener algunos movimientos que el desplazamiento que yo hago dentro del salón o no, el quedarme sentado en el escritorio, el no caminar entre ellos, el correr siempre, aunque yo esté ya llegando a mi salón, a lo mejor llego corriendo, tal vez hablo muy rápido, quizás muevo demasiado todo el desplazamiento en el aula y ellos tienen que estarme siguiendo por los pasillos. ¿Cómo lo hago? Y el último punto que vamos a reflexionar es la distancia interpersonal y la orientación espacial. Fíjense que esto es muy interesante porque en la actualidad este es el punto que más se está perdiendo. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando de manera virtual, no hay una distancia interpersonal que podamos medir. En este momento, ustedes que están viendo el video posiblemente no estén con toda su atención concentrada en la pantalla y en mí. A lo mejor ponen el video y están haciendo una actividad adicional, organizando, acomodando, eh, lavando los trastes, lo que sea. O a lo mejor están ustedes viendo este video y al mismo tiempo están revisando otro dispositivo para ver sus notificaciones y yo no lo sé. Entonces, este entorno virtual nos lleva a no poder comprender cómo es la distancia interpersonal. Cuando trabajamos en educación presencial, sí podemos hacerlo. ¿Qué tanto me acerco a mis alumnos y ellos a mí o a todas las personas con las que yo establezco comunicación directiva? Y el segundo punto que también se pierde es la orientación espacial. ¿Dónde están ustedes viendo este video? Observen a su alrededor. Si estuviéramos de manera presencial, ¿estarían justo en este lugar tomando la clase? Posiblemente no. Algunos de ustedes podrían estar viendo el video en su cama, en el sillón,
caminando, y eso hace que nuestra atención y la percepción de los estímulos sea diferente. Esa es la gran importancia de la educación presencial, observar cómo es la distancia interpersonal y la orientación espacial. Y esta no necesariamente es siempre buena. A veces tenemos grupos muy numerosos de 60 alumnos que están con una situación muy junta, que están uno casi junto al otro, no puedo pasar entre las filas, tendría que brincar sus mochilas, podría tropezarme. Eso no necesariamente es bueno, es decir, la orientación espacial también tiene sus desventajas. Sin embargo, la educación presencial nos permite evaluar todos estos aspectos y la educación virtual solamente los dos primeros. Yo no puedo caminar mientras estoy grabando porque entonces ustedes dejarían de verme de pronto. Es un punto muy importante el que estamos tratando ahorita, pero también es importante ver que la comunicación tiene funciones. ¿Para qué hablamos? Tendríamos tres elementos fundamentales que entender. El primero es la función informativa. Cuando yo me comunico con alguien, quiero transmitirle información que espero que reciba. Cuando nosotros entramos a una sesión de grupo, tenemos un objetivo con esa clase. Esa es la función informativa. ¿Qué contenidos vamos a abordar? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Tenemos algún tema en particular o continuaremos nuestro proyecto? Esa sería la función informativa. Pero tenemos también otro tipo de función de la comunicación que es la función reguladora. Y aquí nosotros esperamos regular la conducta. Hay muchas formas en las cuales podemos hacerlo. Lo vimos hace un poquito atrás, donde hablábamos de que la comunicación puede ser interactiva para organizar acciones conjuntas, pero cuando es reguladora, tiende a ser una expresión unilateral. Por ejemplo, si estamos en un salón y ellos están haciendo ruido, les decimos guarden silencio. Por supuesto, si estamos en primaria, secundaria o niveles superiores. Y a lo mejor en preescolar, en lugar de decirles guarden silencio, les cantamos una canción. Seguramente que hemos visto muchas profesoras que empiezan a cantar y los alumnos de pronto regulan su conducta y cantan con ellas. Esa es una función reguladora. Eso quiere decir entonces que nuestra función reguladora no necesariamente tiene que ser muy exigente, pero sí debe ser muy clara. ¿Qué espero de ti? Y esto puede ser tanto para el orden, es decir, guardar silencio, como para participar. Necesito que todos hablen en el debate. Esa es una función reguladora. Pero también hay una función afectiva, que es de la esfera emocional. ¿Cómo quiero que se sienta la otra persona con mi mensaje? Claro que en educación básica esta función afectiva a veces tiene límites que no debemos nosotros cambiar. Y rara vez podremos hacer una comunicación afectiva con nuestros alumnos porque esto nos puede acarrear serias consecuencias. Sin embargo, habrá momentos en los que lo que nosotros decimos sí puede tener un impacto positivo. ¿Qué será importante? Cuando establezcamos comunicación, lo primero es una función reguladora. ¿Qué espero que hagas mientras emito el mensaje? Luego una función informativa. Transmito el mensaje y cerraré con una comunicación afectiva. ¿Cómo te sentiste? Me gustaría mucho que practicáramos estas funciones de la comunicación en el aula. Esto nos llevaría a una metacognición al final de la sesión y no en qué aprendiste, cómo te sentiste en la clase de hoy. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo positivo, negativo e interesante de la sesión del día de hoy? Y esto, por supuesto, que lo podemos hacer en cualquier espacio de interacción que nosotros tengamos. Avancemos un poco más. Vemos que la comunicación tiene varios usos. El primero es la argumentación. Cuando nosotros emitimos información que tiene la finalidad de que la otra persona conozca mi punto de vista y pueda adherirse a él. El segundo es la sugestión. ¿Cómo creo que debes comportarte de acuerdo a lo que te estoy diciendo? Y el último sería la imitación. ¿De qué forma lo que yo te digo te lleva a que tú hagas las cosas como yo las estoy haciendo? Qué interesante es ver estos usos de la comunicación porque son sutiles a lo mejor las diferencias en los alcances, pero aquí lo que me gustaría que reflexionáramos es,
cómo me comunico, para qué lo uso, qué quiero que hagan los alumnos o los docentes o los padres de familia. Quiero que hagan las cosas como yo las estoy haciendo. Quiero que se acerquen a que lo hagan como lo estoy haciendo o quiero explicarles por qué deben hacerlo así. Por supuesto que lo ideal sería siempre utilizar la argumentación, después la sugestión y en último caso la imitación, porque esta por lo general no lleva un proceso reflexivo y esto por supuesto que nos hace necesarios para la toma de decisiones. Y la emancipación es un fundamento de la comunicación directiva. Por eso lo ideal es que no nos centremos tanto en la imitación. Para ello tendríamos que analizar cuáles son nuestros estilos de comunicación. Tenemos tres estilos. El primero es el estilo flexible. ¿Qué quiero decir? Y una vez que yo utilizo este estilo flexible, voy a emplear varios recursos: el auditivo, el visual, el kinestésico, el lectoescritor. Y esto llevará a que las personas que me están escuchando reciban muchos estímulos, puedan reaccionar al estímulo y yo haga ajustes para cambiarlo o mejorarlo. Hay otro, por ejemplo, que es el rígido. ¿Cómo sería el rígido? Sin tono y forma adecuados para una influencia efectiva. Este estilo rígido es el que se presenta como, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta a la inteligencia artificial. Nos va a leer la pregunta de una manera neutral, sin emociones, solo con las pausas necesarias y no observaremos una respuesta que incluya elementos de calidad, justo como lo acabo de hacer ahora. ¿Cuántas veces nosotros en un salón de clases tendemos a establecer una comunicación rígida? Esta comunicación rígida tiene el defecto importante que puede desmotivar al otro a escuchar mi mensaje. Sin embargo, habrá veces en las que seguirá siendo necesaria, pero para eso existe el transitorio, que es como un estilo intermedio. Ni soy tan rígida ni soy tan flexible. ¿Cuándo lo voy a consolidar? Pues cuando yo ya haya logrado establecer ambientes de aprendizaje adecuados en mi salón. Ahora vayamos a de qué manera puedo yo establecer estos ambientes adecuados. Bueno, hemos hablado hasta ahora del contenido que se encuentra en el texto de Ortiz Torres y ahora vamos con Eleonora Spinelli. Me gustaría que tomáramos en cuenta que ella no es la autora de los 4 modelos de comunicación, sino que es Mario Kaplun, pero ella lo recupera y nos lo explica de una manera muy concreta. Cuando nosotros tenemos nuestros primeros acercamientos con un grupo y queremos empezar a comunicarnos con ellos, los primeros momentos hablaremos de un énfasis en la transmisión de la información. Esta es la forma más clásica de comunicarnos. Hay un emisor, un mensaje y un receptor. En este caso, no necesariamente tendríamos que hacer una comunicación síncrona, ni tampoco tendría por qué ser flexible, ni mucho menos buscar la interacción o la regulación de conducta. Solamente queremos que el otro reciba algo, reciba una información. Esta triada que nosotros vemos aquí en la pantalla es lo que nos han dicho que refleja una comunicación específica. Digo algo, hay un mensaje, alguien lo recibe. Y ahí queda. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el periódico, alguien escribió una nota que nosotros vamos a leer y cada quien la interpretará de diferentes formas. El énfasis en la transmisión de la información es algo informativo meramente y solo busca que nosotros externemos el mensaje. Antes de pasar al siguiente modelo de comunicación, me gustaría que reflexionáramos qué tan frecuentemente yo utilizo este estilo y qué tanto puedo dejar de hacerlo, porque de los 4 estilos es el que menos deberíamos usar. El segundo modelo de comunicación se llama énfasis en los efectos. Y aquí encontramos algo muy importante que es la retroalimentación. Sigue partiendo del modelo clásico. Hay un emisor, un receptor y un mensaje que estamos transmitiendo. Pero ahora el receptor tiene la oportunidad de decirme si le ha quedado claro. Siempre que nosotros estamos trabajando de manera síncrona,
por lo menos tendríamos que usar el énfasis en los efectos, con la salvedad de que solo deseemos compartir información, que haya muchas personas y no sea posible la retroalimentación uno a uno. Cuando trabajamos contenidos, por ejemplo, de manera expositiva, nos vamos a quedar con énfasis en la transmisión de la información. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en algún debate, pues aquí sí va a haber una retroalimentación. Cuando entregamos calificaciones individuales, cuando nosotros hacemos una nota periodística, el boletín escolar, el periódico escolar, el reglamento también. Es un ejemplo de énfasis en la transmisión de la información, o bueno, ahora en los acuerdos de convivencia. Énfasis en los efectos es cuando tenemos la posibilidad de que nuestro receptor rebote qué es lo que entendió. ¿Cómo podríamos utilizar este énfasis en los efectos en actividades muy sencillas? Cuando terminamos una reunión, les podemos preguntar a alguien qué hay de tarea. Si bien es cierto que ya está en el pizarrón, por ejemplo, o que se la dictamos, cuando les preguntamos qué hay de tarea, esa persona nos retroalimenta y nos dice que sí lo anotó. Iríamos un poquito más lejos si les preguntamos cómo puedes hacer esta tarea. También podemos hacer preguntas derivadas del énfasis en la transmisión de la información. Puedo yo exponer o alguien más puede hacerlo, una comunidad puede exponer sus avances y luego el resto de los alumnos les dice qué aprendió. Y ahí nosotros ya tenemos una retroalimentación. Como pueden ustedes observar, los modelos por sí mismos no son buenos ni malos, solamente son diversos y nos llevan a identificar que cada uno se puede aplicar en diferentes modelos. Y ahorita estamos reflexionando que el modelo con énfasis en la transmisión de la información sirve cuando queremos transmitir conocimientos o información nueva que la otra persona tiene que aprender. Y después el énfasis en los efectos es cuando queremos comprobar que ese mensaje que dimos sí llegó y la otra persona no va a intercambiar un nuevo mensaje, solo nos va a decir qué tan claro le ha quedado lo que nosotros le dijimos. Un tercer modelo es el modelo con énfasis en el proceso intersubjetivo. ¿Qué va a implicar este modelo? A diferencia de los anteriores, el emisor y el receptor son lo mismo. Por eso dice que amalgama el emisor y el receptor. Cuando nosotros les pedimos a nuestros alumnos que decidan cuáles son los eventos que van a incorporar en una línea del tiempo, ahí hay un énfasis en el proceso intersubjetivo, porque cada uno de ellos ha leído información sobre lo que nosotros estamos tratando. Y entonces alguien puede decirla, pero esa persona que la dice no tiene que dictarle a los demás. Externa porque es importante. Y en ese momento alguien más puede decirle si comparte o difiere y rebotar nuevamente la información. Es decir, aquí yo hablo y tengo la misma posibilidad de escuchar, pero el de enfrente tiene las mismas posibilidades de opinar que yo y de establecer lineamientos para lo que nosotros vamos a hacer. Este modelo de mi REC, entonces observen cómo tiene ya dos flechas porque es circular. Cuando nosotros quisiéramos buscar un ejemplo de este modelo con énfasis en el proceso subjetivo, como profesores podríamos hablar quizás de las juntas de consejo técnico, de los proyectos para mejorar el aula, de una toma de decisiones conjunta, en donde sabemos que existe un director, pero ahorita importa mucho la decisión de todos. Podemos hablar de cosas como organizar una actividad académica, una visita, una salida, cómo podemos vincular nuestras materias entre sí, de qué manera podríamos como profesores favorecer un aprendizaje adecuado de los alumnos. El énfasis en el proceso intersubjetivo siempre nos va a llevar a pensar en qué es lo que puedo hacer para enfrentar una situación en condiciones de igualdad con el resto de las personas que participamos en ella. Aquí observaremos que este sirve sobre todo cuando estamos interactuando en grupos pequeños. En grupos muy grandes será muy difícil que todos podamos emitir y responder al mismo tiempo, pero en grupos pequeños, como en el caso del trabajo en equipo, es altamente viable que les digamos que todos deben y pueden poder expresarse.
Vamos con el último de nuestros modelos de comunicación. Este se llama énfasis en los procesos culturales. Los tres primeros modelos son los que propone Mario Kaplun y este último es un modelo adicional. Aquí lo que nos dice es que se reconoce el proceso cultural como un espacio en el cual se produce la significación. ¿Esto qué quiere decir? Sería importante que nosotros supiéramos en dónde se encuentra cada uno de ustedes, porque seguramente cada lugar en el que ustedes están inmersos tiene diferentes necesidades y todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene distintos significados. Cuando hablamos, por ejemplo, de una comunicación ascendente, a lo mejor hubo alguien que dijo, yo ni siquiera puedo hablar con el director. O quizás alguien más pudo haberse preguntado, ¿y como por qué habría dificultades para poder expresar lo que yo quiero? Alguien más pudo haber pensado, a mí no me gusta expresarme y yo no quiero ser responsable de la comunicación directiva. Esto de lo que estamos ejemplificando es un proceso de significación, es decir, el contexto en el cual yo me encuentro, el desarrollo, las condiciones hegemónicas, las tradiciones, la convivencia con los otros me llevan a tener una perspectiva de algo y esta perspectiva se refleja en mi comunicación y es un resultado directo de la significación. A veces, por ejemplo, nosotros nos defendemos de algo que todavía no ocurre. Eso sería muy interesante pensarlo. ¿Cómo enfrento yo cuando una persona no reacciona como yo esperaba ante el mensaje que di? ¿Cómo hago para poder dilucidar qué debo hacer ante una decisión que tengo que tomar? Esta reflexión a la que estamos llegando en materia de mis actividades a nivel profesional tiene un énfasis en los procesos culturales y, por supuesto, personales. ¿Qué es la educación en el lugar donde yo laboro? ¿Para qué vienen mis alumnos al plantel? ¿Qué tipo de organización tenemos? ¿Cuál es la infraestructura con la que contamos? ¿Cuántos planteles hay del mismo nivel en la comunidad en la que se encuentra inserta el plantel? ¿Cuántos son diferentes? Observemos, por ejemplo, que si en la comunidad en la que yo me encuentro tenemos preescolar, primaria y secundaria, pero no hay bachillerato, es mucho más probable que haya menor movilidad social porque nuestros alumnos no tienen claro qué pasa cuando acaben el nivel secundaria, qué tendrían que hacer para poder estudiar un bachillerato y más aún una licenciatura. El énfasis en los procesos culturales entonces nos dice que a veces nuestro mensaje se va a ver subordinado a la significación del otro. Podemos dar por hecho que todo el mundo quiere ir a la escuela a estudiar, pero si no miramos a la cultura en la cual nos encontramos, no nos daremos cuenta que a lo mejor no todos quieren estudiar y que probablemente algunos fueron solo porque tenían que ir. Eso es parte del énfasis en los procesos culturales. Esto que yo voy a comunicar culturalmente, ¿cómo es posible que sea recibido? Estos cuatro modelos entonces que estamos viendo ahora, nos damos cuenta que tienen diferentes formas de poder implementarse. No hay ninguno que sea mejor que el otro, solamente tienen diferentes alcances e intencionalidades. Entre más grande sea el grupo en el cual vamos a establecer la comunicación directiva, más probable será que tengamos una comunicación con énfasis en los efectos, perdón, en la transmisión de la información. Porque nosotros vamos a ser el emisor, pero hay tantos receptores que será imposible averiguar uno a uno cómo recibieron el mensaje. Cuando tenemos también medios de comunicación asíncronos y virtuales, estaremos otra vez con el énfasis en la transmisión de la información. Esto lo podemos encontrar quizás hasta en un libro de texto. Hay un emisor, un mensaje y un receptor, pero no sabemos quién lo escribió y esa persona muy rara vez escuchará nuestros comentarios. Aunque me gustaría que reflexionáramos que, por ejemplo, hay algunas editoriales que ya traen un correo electrónico que dice, si tienes algún comentario sobre esta obra, te agradeceremos nos los hagas llegar a esta dirección. Aquí ya tenemos énfasis en los efectos.
muy leve porque no todos estamos obligados a informar cuál es nuestra opinión sobre el texto, solamente si queremos hacerlo, pero aquí ya tenemos como un alcance. ¿Cuándo más podremos trabajar el énfasis en los efectos? Siempre que demos una consigna, indicación, instrucción, meta, objetivo, propósito, tenemos que preguntar si ha quedado claro lo que se quiere hacer y de preferencia que nosotros digamos cómo lo vas a hacer tú y también que les preguntemos qué dudas tienen sobre la indicación que hemos dado. A veces cuando una persona refiere la información es suficiente para que nosotros escuchemos lo que dijo, observemos a los demás y veamos si tenemos que explicar de nuevo. Esta retroalimentación también puede ser no verbal. Si yo tengo un énfasis en la transmisión de la información y observo que de pronto todos los alumnos fruncen el ceño, entonces sé que ahí hubo una retroalimentación. No estoy comprendiendo y eso me obliga a escuchar y ajustar. Lo ideal sería que siempre estuvieran trabajando en la escuela con énfasis en el proceso intersubjetivo, como en las comunidades de aprendizaje. Sin embargo, no todos los contenidos se prestan a ello. Habrá algunos que serán un poco más rígidos que otros. Por ejemplo, en la materia de historia, español, arte, sin duda alguna, podemos hacer una interacción muy rica. Pero cuando estamos hablando de asuntos quizás de matemáticas, sí necesitamos algo mucho más directivo porque puede ser que todos tengamos la misma duda y nos esté costando trabajo resolverla. Entonces, el énfasis en el proceso intersubjetivo será prioritario y aplicable cuando tenemos grupos pequeños o cuando existe la posibilidad de que entre los grupos formados en equipos puedan comunicarse mejor. No deja de ser relevante que lo hagamos. Yo estoy segura de que en algún momento tendremos que pensar cómo voy a integrar el proceso intersubjetivo en mi práctica. Todo esto sin olvidar el énfasis en los procesos culturales. Cómo es que las condiciones específicas del lugar en el que yo me encuentro pueden dar lugar a interpretaciones diferentes porque sus significados son otros. Y entonces, si yo soy un invitado en esa comunidad, mi significación depende de la cultura del lugar donde yo resido y no necesariamente del lugar en donde me estoy desempeñando. Muy bien. Pues como yo les comentaba, esta es nuestra última sesión y es una sesión reflexiva porque nos empieza a orientar acerca de qué puedo hacer para comunicarme mejor. A mí me encantaría que ustedes tuvieran esa posibilidad de establecer acciones que nos permitan comunicarnos mejor. ¿Cuáles serían esas directrices que tenemos que considerar antes de emitir cualquier mensaje? ¿Cómo puedo reflexionar sobre lo que yo voy a hacer o lo que quiero hacer? Y ya después de que yo lo decidí, acuérdense, intrapsíquica, interpsíquica, intrapsíquica, ¿qué voy a hacer y para qué? Mando el mensaje, recibo una retroalimentación de qué efectos tuvo el mensaje y necesariamente voy a hacer ajustes que me permitan mejorar mi comunicación. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta materia. Para mí es muy apasionante hablar sobre la comunicación directiva porque es la esencia de toda organización. Y porque cuando nosotros entendemos que la comunicación es un hecho natural del ser humano, pero que cuando tenemos una intencionalidad clara, se transforma en comunicación directiva y esta comunicación me permite mejorar el logro de los objetivos en mi aula, entonces estaremos mucho más orientados a mejorar. Creo también que esta comunicación directiva puede verse en cualquier lugar. Está diseñada para las organizaciones, pero eso no quiere decir que podamos llevarla a cabo en nuestra familia, con las personas con las que tenemos grupos informales, pero por supuesto que lo menos que deberíamos hacer es buscar aquellos mecanismos que nos permitan siempre analizar cuál es el impacto de lo que yo voy a decir y cómo puedo decirlo mejor. Aunque todos tenemos funciones y competencias claras en el lugar en el que nos encontramos, no deja de ser relevante que reflexionemos que también lo estoy haciendo.
Seguramente nos encontraremos con algunas sorpresas porque nosotros veíamos siempre la comunicación como solo decir algo y después esperar una respuesta que era la que nosotros queríamos y no siempre resulta así. Y entonces observamos que para poder mejorar el éxito que yo tengo con mis alumnos, lo que tengo que hacer es qué quiero decir, cuáles son los paradigmas que me están limitando, cuáles son las cualidades que yo puedo mejorar, qué me falta por percibir. ¿De verdad será necesario que yo lo diga? ¿Cuál es el canal idóneo para decirlo? Y siempre después de emitir el mensaje, pensar en los resultados. Al principio esto nos va a costar mucho trabajo y vamos a ocupar más tiempo en la reflexión de cómo me comunico que en el comunicarme en sí. Sin embargo, si yo logro hacer un diagnóstico de mi forma de comunicar, detectando cuáles son mis principales áreas de oportunidad y trabajando en ellas, la comunicación terminará siendo mucho más eficiente y mejor. Y sobre todo me permitirá darme cuenta cuáles son aquellas cosas que están dificultando que yo me comunique y que no tienen que ver con el mensaje, sino con mi cultura, con mi historia de vida o con los estereotipos que yo tengo al momento de interactuar con los demás. Me encantaría que estas sesiones nos llevaran a una reflexión que nos permita comunicarnos mejor, porque estaríamos haciendo una transformación en nuestra escuela, estaríamos transformando nuestro grupo social y, por supuesto, a nosotros mismos. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta materia que se llama comunicación directiva. Me encantaría también conocerlos alguna vez. Sin embargo, estoy segura de que este primer acercamiento nos lleva a una transformación de nuestra visión. Y para mí poder compartir con ustedes estos contenidos me hace pensar siempre qué debo decir, cómo debo hacerlo y ojalá que en algún momento pudiera yo saber qué tan útil resulta para ustedes este tipo de comunicación. Me comprometo, sin embargo, a reflexionarlo con las personas con las que yo laboro cotidianamente para poder establecer mejores formas de intercambiar mensajes. Espero que esta materia sea de utilidad en todos los sentidos dentro de su labor en la docencia. Ojalá que tengamos nuevos espacios académicos para compartir. Les deseo un excelente día y muchos aprendizajes. Hasta luego.